Bueno, entonces, repasamos cuáles son los pasos del proyecto que hemos visto hasta el momento. Pregunta, problema, objetivos y justificación. No hemos visto nada más, ¿verdad? Listo. Hoy continuamos entonces con la hipótesis. ¿Listo? Entonces ponemos por favor debajo de lo que hemos venido escribiendo como subtítulo, hipótesis. ¿Listo? Listo, muy bien. ¿En el cubo o en el cuaderno, profe? En el cuaderno. ¿Listo? Aquí vamos a copiar solamente la definición de qué es una hipótesis. ¿Listo? Bueno, muy bien. Copiamos, por favor. Pues sacando un poquito más. ¿Listo? Me indican por favor cuando ya lo tengamos escrito. ¿Ya? ¿No? ¿Listo? Esperemos un momentico mientras pasa el señor y continuamos. Listo, ahora sí. Muy bien. Entonces, la hipótesis, ¿ustedes ya vieron la hipótesis en el trabajo de tesis? Bueno, perfecto. Muy bien. Lo vamos a ver en este momento entonces. La hipótesis es la respuesta tentativa que yo doy a la pregunta, problema de mi proyecto de investigación
antes de realizar la investigación como tal. Ustedes se preguntarán, profe, pero si yo no he hecho la investigación, ¿yo cómo voy a darle una respuesta a mi pregunta problema? La hipótesis es esa respuesta que nosotros damos con base en lo que pensamos o en lo que creemos, ¿verdad? Antes de realizar el proceso de investigación. La hipótesis, después de yo haber realizado mi investigación, voy a determinar si es correcta o si es falsa. ¿Listo? Puede que esa respuesta que yo esté dando resulte ser algo cierto o que resulte ser algo falso. No pasa nada. En ocasiones las hipótesis resultan ser ciertas y a veces resultan ser falsas. ¿Listo? Nuestro trabajo con la investigación es corroborar la hipótesis, determinar si es verdadera o es falsa. Pero es importante, antes de yo comenzar la investigación, tener una hipótesis, es decir, plantearme una posible respuesta a la pregunta problema que yo me estoy planteando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Quién me regala su pregunta problema, por favor? ¿Quién me la regala? ¿Por qué debería legalizarse el aborto en el país? Ok, bueno. ¿Eso se relaciona con tu profesión? Es con mi profesión, hasta la consideración como comunicación social. Ah, ok, dale, dale, perfecto. Dale, te entiendo. Bueno, esa es una pregunta problema que me plantean acá en el grupo de presencialidad. ¿Por qué debería legalizarse el aborto en el país? Entonces, cuando yo realizo mi hipótesis, voy a colocar una posible respuesta a esa pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es su hipótesis? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué crees que debería legalizarse el aborto en el país? Profe, yo pienso que no debería legalizarse. ¿Dime? Pues es que yo en esa sí pienso que no debería legalizarse. Ok, bueno, muy bien, Sara. Estábamos hablando de respuesta. Listo, dale, continúa. Pues no, pues yo diría que debería legalizarse más que todo en el país porque hay muchas mujeres que son de bajos recursos y pues como es más adultas o cosas así, pueden abusar de ellas, incluso hay no deseados. No hay nada más bonito que cuando la maternidad es deseada. Y cuando un hijo es deseado, pues puede haber varios conflictos para el chico o para simplemente la mamá, tanto mental como física y económicamente. Es lo que yo pienso. Ok, listo, perfecto. Bueno, perfecto, bien. Entonces, esa es la hipótesis que nos ofrecen, ¿verdad? Es una respuesta tentativa, es una respuesta provisional a la pregunta problema que nosotros nos hemos planteado, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro trabajo más adelante con el proceso de investigación? Es decir, cuando hagamos el marco teórico, cuando hagamos las encuestas, porque vamos a tener que hacer encuestas también, pues determinar si esa hipótesis que yo me planteé es correcta. Profe, qué o pena es que si lo es escucho un falsa. poquito cortado. Ok, ¿me están escuchando mal? Hola, hola, ¿cómo me escuchan ahí? Profe, yo lo escucho Profe, bien, de pronto es el internet de Sara. Ok, dale, voy a repetir entonces la información. Bien, recordemos no, que la profe, hipótesis... es de la pregunta y yo ya he escuchado todo. Ok, bueno, de todas formas, repasemos. Recordemos que la hipótesis es la respuesta tentativa que yo doy a mi pregunta problema. Lo que yo creo que puede ser una respuesta a esa pregunta que yo me estoy planteando, ¿verdad? Más adelante, cuando yo haga la investigación con el marco teórico y con las encuestas, pues yo voy a determinar
si esa hipótesis que yo me planteé, ¿cierto? Que yo construí con base en lo que creo y en lo que pienso, está en lo cierto o está en lo falso, ¿verdad? Más adelante mi trabajo con la investigación es determinar si esta hipótesis está bien o está mal. ¿Listo? No quiere decir necesariamente que todas las hipótesis tengan que estar bien. Al contrario, en muchas ocasiones las hipótesis resultan ser reales y en otros resultan ser falsas. ¿Se pueden tener como varias hipótesis? Bueno, fundamentalmente es una hipótesis porque va a ser la hipótesis más directa frente a la pregunta que tú te planteas, ¿cierto? Entonces, pues preferiblemente una hipótesis. ¿Listo? Entonces, ustedes más adelante dirán, bueno, si yo una vez hice mi trabajo de investigación y resulta que la hipótesis que yo puse estaba mal, ¿yo tengo que cambiar la hipótesis? No, señores, no la tienen que cambiar. La hipótesis es importante porque a mí me ayuda a ver ustedes qué pensaban antes de realizar la investigación y si su pensamiento cambió a medida que iban realizando la investigación. Entonces la hipótesis tienen que dejarla tal cual como ustedes la planteen el día de hoy. ¿Listo? Si resulta que al final ustedes se dan cuenta de que su hipótesis estaba en lo falso, mejor para mí. En muchos casos, los mejores proyectos de investigación se dan cuando las hipótesis resultan ser falsas, ¿cierto? Porque eso da a entender que se hizo un buen trabajo de investigación, ¿verdad? Que la persona que está realizando el proyecto cambió su forma de pensar, cambió su forma de ver ese fenómeno que se está planteando y que encontró algo completamente diferente a lo que creía que se iba a encontrar, ¿cierto? Entonces, posiblemente tú, una vez realices tu investigación, puede que encuentres algo completamente diferente, ¿cierto? Y posiblemente tú, al final, en la parte de conclusión y de discusiones, que eso lo vamos a ver más adelante, me digas, se encuentra que la hipótesis es falsa por esos y estos motivos, ¿cierto? Entonces, no se preocupen si al final de la investigación la hipótesis resulta ser verdadera o ser falsa. Cualquiera de las dos está bien. Lo importante es que nosotros, después de la investigación, pues, determinemos si la hipótesis estaba en lo correcto o estaba en lo falso. Dime, Sara. Profe, una pregunta, o sea, aquí digamos uno en la hipótesis puede poner, o pregunta mía, uno puede poner, digamos, que no está de acuerdo o tiene que ser información cierta siempre. En la hipótesis, bueno, nuevamente, en la hipótesis todavía no vamos a realizar ninguna investigación, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para el marco teórico. En la hipótesis vamos a utilizar solamente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Por ejemplo, regálame tu pregunta problema, Sara. Señor, Regálame tu pregunta problema, por favor. la verdad está malo y no te entendía nada. ¿Me regalas tu pregunta problema? ¿Por qué? ¿Sí me escucha, profe? Sí, señora. Porque la discriminación es una de las mayores fuentes de la problemática social en Colombia. Listo, perfecto. ¿Por qué la discriminación es una de las mayores fuentes de problemáticas sociales en Colombia? Perfecto, esa es la pregunta problema. En la hipótesis, tú me vas a colocar qué es lo que tú crees, cuál crees que es la respuesta a esa pregunta. ¿Listo? Entonces hagamos el ejercicio. Exactamente. Y si yo lo pongo, pero yo la quiero poner negativa, digamos, si a mí me hubiera tocado, yo hubiera hecho la pregunta de Sarai y yo la hubiera puesto negativa, ¿se puede? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo la pondrías? En la de, como si fuera la de Sarai o la Sí, mía. Pues bueno, porque comencemos. la de Sarai, yo opino que los abortos no deberían ser eh, legales porque pues las mujeres con el aborto no, ya no tendrían seguridad de ellas, sino harían como las cosas a las ligeras.
En la única que se apoyaría el aborto sería en las violencias, porque esas sí ya son, ¿cómo decirlo?, de esfuerzos. Bueno, no. Aquí no vamos a centrarnos en el debate del aborto. Ustedes saben que me encantan los debates, me encantan, me fascinan. Pero este tiempo es importante porque si no vemos que es hipótesis, pues ustedes cómo van a hacer su plan de mejoramiento. Entonces, Es que es algo chiquitico que nada más quiero como aportar. no, que ustedes se engañan. Bueno, bien, bueno, contestando a tu pregunta, Sara, claro que sí, en la hipótesis podemos colocar una afirmación positiva o una afirmación negativa, conforme a lo que creamos y a lo que pensemos. ¿Listo? Ahora hagamos el ejercicio con tu propia pregunta-problema. ¿Cuál es tu hipótesis frente a tu pregunta-problema? ¿Cuál crees que es la respuesta a esa pregunta que tú te planteas? Pues pensaría yo que es porque estamos en un país donde ya el respeto hacia las otras personas no se ve, donde digamos más la parte de discapacidad, donde creen que aquellas personas no pueden realizar lo mismo que nosotros. Obvio, se pueden tener diferentes barreras más difíciles que nosotros, pero pienso que la igualdad es motora en cualquier tipo de discriminación, como la igualdad de género, como em, como LGTBI, o sea, cualquier tipo de discriminación, pienso que todo va por igualdad y que no debe ser juzgado. Ok, bueno, te entiendo. Listo, bien. Entonces esa podría ser la hipótesis de Sara, ¿cierto? La que ella cree que puede ser la respuesta a esa pregunta que se plantea. Entonces, la pregunta de ella es, ¿por qué la discriminación es una de las mayores fuentes de problemáticas sociales en Colombia? Su hipótesis, lo que ella cree que va a ser la respuesta de su pregunta-problema es, la discriminación y la falta de igualdad influye efectivamente en diferentes problemáticas sociales al no tenerse en consideración personas en condición de discapacidad o grupos minoritarios como las comunidades LGTBI, entre otras. ¿Cierto? Entonces, más adelante, cuando ya veamos el marco teórico y el marco metodológico, que es donde van a hacer sus encuestas, pues ustedes van a investigar si esa hipótesis que tiene está en lo cierto o si por el contrario está en lo falso. ¿Listo? Entonces ya saben, la hipótesis es un planteamiento preliminar, ¿cierto? Una respuesta tentativa que yo doy antes de la investigación misma. Y más adelante, pues yo voy a confirmarla o a descartarla, ¿cierto? Eso es la hipótesis. ¿Para qué hacemos la hipótesis? Para yo saber cuál era su postura, su pensamiento antes de realizar el proyecto de investigación, ¿cierto? Y para yo después determinar si una vez realizado el proyecto, pues ustedes encontraron lo mismo que ustedes pensaban o si encontraron algo diferente. ¿Listo? Eso es la hipótesis. ¿Hasta el momento queda claro? Sí, señor. Bueno. ¿Presencialidad? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno. Vamos con antecedentes. Bueno, mis niños, entonces, de bajito, por favor, como subtítulo, antecedentes. Eso, muy bien.
Eso, ahí. Profe, Sí, cuéntame. eso de los antecedentes son como casos referentes al tema que uno lleva, ¿cierto? Eh, Más que casos, estudios que ya se han realizado frente al caso que uno lleva. Sí, señora. O sea, por ejemplo, el mío es el consumo de marihuana y su legalización. O sea, yo podría estudiar el caso de una persona, o sea, yo lo entiendo de esa manera, tú me dices si está bien o mal, Ah, ok, que perfecto. consumió drogas sin ser Sí. legalizadas o el de otra persona que está sufriendo o padeciendo de una enfermedad y que requiere la marihuana para, pues, para curarla, porque tengo entendido que si se legaliza es para esas personas que están enfermas. Ok, listo. Sí, señora, muy bien. Con eso se relacionan los antecedentes. Pero entonces tú puedes hablar de casos concretos, siempre y cuando pues no sean casos que tú hayas escuchado o que tú hayas No, o visto sea, por ahí. investigados, Exactamente, buscándolos en investigar. internet. Claro Eso que es sí, más o menos, ¿cierto? exactamente. Así como en tesis. Exactamente, mi vida. Eso es precisamente. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Pues Cecilia, te acabo rápido. Bueno. ¿Virtualidad ya acabó también? Virtualidad. Sí, profe, ya terminé de copiar. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, ¿qué son los antecedentes? Los antecedentes son todos los estudios que se han realizado antes relacionados con el tema que yo estoy trabajando, ¿verdad? Los antecedentes corresponden a la consulta bibliográfica que yo hago de todos esos estudios y de todas esas personas que también ya han estudiado el mismo tema que yo antes, ¿cierto? O que si no han estudiado el mismo tema, que si han estudiado un tema muy parecido al de nosotros, ¿cierto? ¿Para qué nos ayudan los antecedentes? Nos ayudan para saber qué se ha hablado sobre el tema que yo estoy investigando, ¿cierto? Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, aquí me dicen del consumo de drogas, pues los antecedentes me sirven a mí para saber qué se ha estudiado ya del consumo de drogas, ¿cierto? Los antecedentes me sirven a mí para reconocer qué se ha estudiado para que yo pueda tener una guía frente a cómo enfocar mi propio proyecto y también para no repetir los mismos estudios que ya se han
realizado. Recordemos que el objetivo de un proyecto de investigación no es repetir la misma información que otras personas ya han hecho en sus estudios. Porque para eso, pues yo no leo el estudio de ustedes, sino que yo leo el estudio de la otra persona que ya lo realizó, ¿cierto? La idea es que nosotros hagamos algo nuevo, de que nuestra investigación aporte algo nuevo, conocimientos nuevos que no se han investigado antes, ¿cierto? Entonces los antecedentes me ayudan a mí a saber qué se ha estudiado para yo orientar mi propio proyecto y para proponer una investigación un poco diferente a la de las demás, ¿cierto? Que aporte algo nuevo, que aporte algo diferente. Por ejemplo, si ya se ha estudiado antes el consumo de drogas en la ciudad de Bogotá, pues la mía puede tener algo diferente, que es el consumo de drogas propiamente en el barrio El Amparo, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser algo nuevo, algo diferente a comparación de los estudios que ya se han realizado antes. ¿Bien? Entonces ya sabemos, los antecedentes corresponden a todos esos estudios previos que se han hecho con relación al tema que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Aquí podemos incluir diferente tipo de información, artículos académicos, podemos incluir artículos con casos, como por ahí nos comentaban ahorita. Entonces, todo ese tipo de información que ya se ha hecho antes relacionada con nuestro tema, nos sirve en nuestros antecedentes. ¿Listo? ¿Hasta el momento queda claro qué son los antecedentes? ¿O hay Sí, señor. preguntas, inquietudes? Profe, en el proyecto, bueno, en la investigación, ¿cuántos antecedentes más o menos deben ir? Uy, excelente pregunta. Bueno, en los antecedentes claramente ya debe haber una consulta bibliográfica, ya debe haber una consulta por internet. ¿Cuántas fuentes vamos a consultar en los antecedentes? Bueno, como tampoco quiero que ustedes se extiendan tanto en sus antecedentes, vamos a colocar al menos 2 fuentes, ¿listo? Al menos 2 antecedentes. ¿Bien? La redacción en estos proyectos es muy importante. ¿Ustedes cómo van a escribir? Ustedes no me lo van a poner a manera de lista, no me van a decir, 1, Pepito Pérez dijo que las drogas eran eso y lo otro. 2, Juanito Sánchez dijo que las drogas eran eso y lo otro. No, no me lo van a colocar de manera desvinculada, desarticulada. Ustedes me van a redactar un párrafo dentro del cual ustedes me vayan integrando pues la información que me están contando. Entonces es como si ustedes me estuvieran contando algo, como si me lo estuvieran relatando. Entonces ustedes van a comenzar a decir, las drogas son un fenómeno muy importante de estudiar, puesto que diferentes autores lo han venido estudiando con el paso de los años. Un ejemplo de esto fue Pepito Pérez, quien en el año de 2005 estudió y encontró que las drogas eran un fenómeno muy importante en la ciudad de Bogotá, puesto que afectaban a las personas en diferentes aspectos. Unos años después, Juanito Sánchez también encontró que las drogas eran importantes por esto, esto y esto. Bien, la forma de redactar es diferente, ¿cierto? En este tipo de proyectos, la forma en la que ustedes escriben es como si ustedes me estuvieran contando, me estuvieran relatando. Y dentro de su relato, ustedes van incluyendo toda esa información que ustedes van encontrando por internet. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, al menos 2 fuentes me van a consultar para la construcción de los antecedentes. Exactamente, 2 antecedentes que ustedes me lo van integrando en el mismo párrafo, ¿cierto? O sea, no es que me lo coloquen por aparte, no es que me lo coloquen como si estuvieran haciendo una tarea en el cuaderno. No, es un párrafo en el que ustedes me van relatando y dentro de su relato ustedes incluyen lo que encontraron en estos 2 antecedentes, ¿cierto? Entonces, como les digo, la problemática de las drogas es muy importante de estudiar en la ciudad, puesto que diferentes autores lo han estudiado con el paso de los años. Un ejemplo de esto es Juanito Pérez, quien en el año 2005 encontró esta y esta cosa. Muy parecido a lo que encontró Pepito Sánchez, quien años después también estudió ese mismo fenómeno y encontró esta y esta cosa, ¿cierto? Dentro del mismo relato, ustedes me van incluyendo lo que encontraron
en esos dos antecedentes, ¿cierto? Que se vea algo muy natural, que no se vea tan separado, que eso se ve feo en un proyecto. Cuéntame, Saray. Profe, pues yo pienso hacer como tres, o sea, tres cosas no aparte. O sea, primero como la opinión de un experto acerca del tema. De hecho, le puse en la justificación el nombre como el doctor. Y ya dos casos aparte, pero o sea, de la vida real, de dos personas que hayan como contado lo que pasó a base de consumir la marihuana y otra que esté necesitando que se legalice. Porque, o sea, en sí o sea, la parte importante del proyecto es que si se legaliza la marihuana, aumentaría el consumo de esta o no. Entonces yo haría como tres cosas y ya al final las reuniría juntas. Ok, Es, dale. es según como lo que yo pienso, ¿cierto? Lo último, ¿sí? Sí, señora, claro, me parece. Claro que sí. Pero ya sabes, entonces los casos que tú consultes no van a ser casos que tú hayas escuchado por No, ahí. no de la vecindad, sino de internet. Exactamente. ¿Por qué de Internet? Porque en Internet nosotros podemos encontrar, no todas las páginas que encontremos son fiables. Hay también algunas páginas de Internet que nos dan información pues poco verídica. Pero en Internet también podemos encontrar artículos académicos, artículos científicos, muy importantes que nos van a servir como fuentes para para todas las fases del proyecto que hagamos, como fuentes para los antecedentes, para la justificación también teníamos que poner fuentes, ¿cierto? Para el marco teórico vamos a necesitar fuentes, entonces por internet vamos a encontrar todo ese tipo de artículos que nos van a servir. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el ejemplo rápidamente con... Me regalan un minutico, por favor. Gracias. Bueno, muchachos, entonces, vamos a hacer el ejemplo rápidamente de los antecedentes para ver cómo sería la dinámica. Bien, entonces nuevamente, ¿quién me regala su pregunta-problema? Alguien diferente. ¿Listo? ¿Quién me la regala? Presencialidad. Pues vamos con presencialidad. También es cómo un cirujano puede contribuir con los estereotipos físicos en la sana autopercepción de las personas con sufrimiento. Como un cirujano clásico. Clásico puede contribuir con estereotipos físicos en la sana autopercepción de las personas listo. Listo, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces necesitamos muy activos también a los que están en virtualidad. Bueno, muy bien, Valentina. Entonces, ¿cómo podemos formular los antecedentes para esta pregunta de investigación? Aquí tenemos que consultar entonces artículos por internet, artículos académicos, artículos científicos relacionados con ese fenómeno. En este caso, relacionados con la influencia de la cirugía plástica en la sana autopercepción de las personas conforme a su autoimagen, a su autoconcepto y a todos esos elementos relacionados, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar el ejercicio rápidamente. Vamos a buscar algunos artículos por internet y vamos a ver cómo se relacionan. ¿Bien? Bueno. Entonces, una vez Valentina busque esos artículos por internet, va a comenzar a construir sus antecedentes. Entonces lo voy a colocar de esa manera. Antecedentes, bien bonito, eso. Y va a comenzar a construir sus antecedentes. ¿Cómo lo va a hacer? Puede comenzar de la siguiente forma.
Las prácticas estéticas, puede ser, se relacionan ampliamente con la autopercepción de las personas en el aspecto físico. Entonces, digamos que Valentina encontró un artículo de una señora llamada María Carvajal, que en el 2011 ya hizo un estudio y encontró que las personas que se hacían cirugías plásticas tenían mayor autoestima que las que no se las hacían. Digamos, es un ejemplo. Entonces, ella va a colocar, por ejemplo, un ejemplo de esto fue la investigación realizada por Carolina Carvajal en el 2011, en la cual, y me va a hacer una pequeña descripción de cómo realizó el estudio. Entonces, en la cual, mediante una encuesta realizada a 2.000 personas que se han realizado procedimientos estéticos encontró, se me olvidó escribir, que las personas con cirugías tenían una mayor autoestima. Listo. ¿Hasta el momento queda claro cómo debemos ir construyendo los antecedentes? Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces ya saben, esta información que ustedes van a consultar la deben integrar en su relato. ¿Listo? No debe estar así separada, de forma inconexa. Al contrario, debe estar integrada. Todo debe estar integrado en un mismo relato. Pero entonces resulta que Carolina no solamente investigó esa fuente, sino que investigó algo más. Entonces, digamos que también investigó un artículo de un señor llamado Carlos Sánchez, que también encontró algo muy parecido. Entonces, me va a colocar. De la misma forma, Carlos Sánchez, entonces digamos que ese artículo es del 2015. Colocamos la fecha. Carlos Sánchez en el 2015 realizó un estudio similar en el que encontró que las personas con cirugías tenían una mejor autopercepción. ¿Listo? Eso que yo les estoy contando no es real, eso es un ejemplo que yo me estoy inventando, pero ustedes deben consultar sus propias fuentes, sus propios artículos y elaborar sus propios antecedentes. ¿Listo? ¿Antecedente? No, porque ahí me estarían... no, no, porque en este mismo párrafo ustedes me están incluyendo todos los que investiguen. Si investigan 2, si investigan 3, pues ustedes me los incluyen en el mismo párrafo. ¿Mínimo cuántos? ¿2? 2, sí, mínimo 2.
Pero ya saben, me lo incluyen en el mismo texto, en el mismo relato. Des en cuenta que yo no coloqué, diferente fuera que yo colocara así súper separado. 1, Carolina Carvajal investigó esto, esto y esto. 2, Carlos Sánchez investigó esto, esto y esto. No, eso es diferente. Así separado se ve muy mal. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Construimos un mismo relato y en el mismo relato vamos integrando todo lo que vamos encontrando frente a esos artículos. ¿Listo? Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. 2 antecedentes, ¿sí? Solo 2. O los que uno quiera, pero pues máximo son 2. Los que ustedes quieran, mínimo 2, pero pueden ser los que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces ya saben, para esta Vale, semana, gracias. hipótesis y al menos 2 antecedentes. Las personas que nivelan, las personas que tienen que sustentar, no tienen que presentar nada adicional, solamente me lo presentan hasta ese punto. ¿Qué es lo adicional que tienen que hacer? Pues venir al colegio y sustentarlo, venir a explicármelo, ¿listo? Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, virtualidad, juiciosos. Dios los Chao, bendiga. profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe.